Bueno, y al respecto de este tema muy polémico y ya aprobado, pues hoy está con nosotros en el estudio el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez. Senador, gracias por estar aquí. Al contrario, Atalo, gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. ¿Se va a militarizar ya con esta nueva ley de seguridad interior el país o no? ¿Cómo lo ves? Mira, hace 10 años que inició la militarización del país. Hace 10 años, recordarás, 11 años, Felipe Calderón determinó y dijo así es la guerra contra el narco. Y desde entonces, poco a poco, las entidades federativas han venido siendo ocupadas por el ejército y las policías, prácticamente las estatales, las municipales, han sido desplazadas casi. Esto lo que hace es, digamos, de manera irregular, pero oficializar esa militarización en efecto. Y digo de manera irregular porque para empezar el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, no existe. Nosotros solo podemos legislar en las materias que la Constitución dice que podemos hacerlo y este no es el caso. Por eso es que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de este tema, estoy seguro, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos está obligada a interponer un recurso de inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte de Justicia quien determine si es o no constitucional esta ley. A ver, el aval de esta ley, ¿por qué se hizo? Hay quizá el PRI y algunos otros partidos aprovecharon la división y la debilidad en algún momento del frente, por ejemplo. No, a ver, hay una intención del gobierno federal de pues seguir usando a las Fuerzas Armadas, aun cuando las Fuerzas Armadas han sostenido que no es su papel, que no quieren hacer el trabajo de seguridad pública, porque en efecto no están preparadas para eso, pero hay la necesidad, digámoslo así, entrecomillado, del gobierno federal de seguir usando las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues obtuvieron los votos gracias a que algunos panistas les dieron esa mayoría. Déjame decirte que nunca en el Senado había tenido, bueno, no tiene el PRI ni el Verde Ecologista mayoría simple en el Senado de la República. Siempre que nos hemos unido el PAN y el PRD, el PT, a los independientes, les ganamos al PRI y al Verde. Pero en esta ocasión hubo votos del PAN a favor de esto y bueno, por eso es que pasó. Es mayoría simple, 50+1 de la votación de los presentes y con eso pasó. Entonces, pues no es que aprovechen una debilidad, sino que algunos panistas están, bueno, unos están convencidos de que esta es una solución y otros pues están con ellos desde hace unos meses, ¿no? Son incondicionales ahora del PRI. Senador, ¿cómo ves? ¿Crees que había ya una urgencia por querer aprobar quizá antes de que terminara este año la Ley de Seguridad Interior? Sí, era una urgencia y como han hecho en otros momentos con ciertos temas muy polémicos, recordemos, por ejemplo, la reforma constitucional en materia energética, ¿no? El permitir la inversión privada en el petróleo, en el gas, en la electricidad a empresas privadas. Eso también fue procesado en un 12 de diciembre incluso. ¿Por qué se usan estas fechas para esos temas? Porque la gente se le olvida, ese es el problema. O una gran parte de la sociedad entra a las posadas, al ambiente decembrino, los Reyes Magos y todas esas cosas, y entonces para enero pues ya se calmó la situación, ya nadie se acuerda de esta reforma. Así piensan que pueden contener este ánimo. Sin embargo, en este caso, con esta ley, déjame decirte algo, me sorprendió porque ni siquiera la reforma energética tuvo una repercusión de reproche, de repudio ante la sociedad como esta ley. La gente está muy sensibilizada en materia de derechos humanos y esta ley la perciben como peligrosa para los derechos humanos. No solamente la sociedad, no solamente quien es común, normal, un ciudadano, sino que los especialistas en el país en derechos humanos dicen cuidado con esta ley. Y no solo eso, los especialistas a nivel internacional sobre derechos humanos dicen no a esta ley. ¿Por qué no voltearon a ver a los organismos internacionales, a los especialistas en derechos humanos antes de aprobar? Bueno, pues simple y sencillamente fue una negativa, una cerrazón total del gobierno federal y por supuesto de su fracción del PRI y esos panistas que votaron,
Quedamos muy mal a nivel internacional, déjame decirte, quedamos muy mal porque imagínate el alto comisionado de los derechos humanos pidiéndole, recomendándole al Estado mexicano no aprobar esa ley. Después vienen todos los relatores de la ONU, ¿sí? Y dicen, oigan, no aprueben esa ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, no aprueben esa ley. Eso en los organismos internacionales. Luego, en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo de inmediato, oigan, esa ley no es viable, ¿no? Luego se hizo acompañar de 23 comisiones estatales de derechos humanos, la nacional más 23 de los estados, diciendo lo mismo y tampoco. Luego vienen los rectores de universidades y dicen, no aprueben esa ley. Y luego hasta los empresarios dijeron, oigan, párenle. No hicieron caso absolutamente a nada. Y eso es muy grave porque pues creo que sí hay una intención de usar a las Fuerzas Armadas en algo que es más allá de la seguridad pública, ¿no? Que es el pretexto para entrarle. Y quizá aquí lo que no pudimos discutir suficiente fue justamente el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Hablando de eso, bueno, tú fuiste presidente municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Esta intervención ahora con esta nueva ley de las Fuerzas Armadas, ¿no podría ayudar a establecer cierta seguridad en municipios como este, por ejemplo? Mira, déjame decirte algo. Está comprobado cómo el mayor uso de fuerza, ¿sí? No necesariamente te da menor inseguridad. Y al contrario, en muchos estados, a ver, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, están con la presencia militar hace ya mucho tiempo, muchos años llevan. ¿Ha bajado la incidencia delictiva? Por supuesto que no, se ha incrementado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando ahí? Pues porque los gobernadores de estos estados, y no son los únicos, es casi la mayoría. Hoy tenemos en 27 estados militares, ¿no? Haciéndose cargo de seguridad pública. Los gobernadores, los presidentes municipales se han lavado las manos, ¿no? Bueno, pues ahí están las Fuerzas Armadas, entonces no hay un esfuerzo verdadero para ir a atacar a la delincuencia. Si nosotros vamos ahora a cualquier ministerio público de cualquier estado de la República, el que tú escojas hoy, y nos vamos en este momento, lo visitamos y nos vamos a dar cuenta de la grave corrupción que está ahí en el Ministerio Público, donde es la primera instancia donde llegan los delincuentes, ¿no? Y es ahí donde no se forman bien las carpetas, en fin, ahí salen una serie de delincuentes en ese primer filtro, pero luego cuando llegan por fin a con un juez, en los juzgados, en los poderes judiciales de los estados, es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay un ataque a la corrupción en estas instancias. Los gobiernos de los estados no han profesionalizado a sus policías, no hay un ataque a la corrupción dentro de los policías, no les dan buen salario, buenas prestaciones económicas como para que el policía se sienta incentivado a no caer en las manos de la delincuencia, en fin. Y este es un ejercicio que nosotros hicimos en Nezahualcóyotl justo desde que yo fui presidente municipal, 2003-2006, donde implementamos un nuevo modelo de seguridad pública que sigue funcionando hoy. Y vean ustedes los índices delictivos, los podemos revisar, son públicos, cómo el índice delictivo se mantiene abajo, con los mejores resultados incluso sobre la Ciudad de México o los municipios vecinos de nosotros que tienen índices muy altos. ¿Por qué en un municipio como Nezahualcóyotl se pueden lograr estas cuestiones y por qué no en el resto? ¿Por qué no en el resto de los estados? O sea, sí hay formas, sí hay prácticas ya probadas de que se puede atacar a la delincuencia desde el gobierno municipal, fíjate, y no se ha implementado a nivel nacional. Y será cuestión también de perfeccionar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que pues también está en una transición, ¿no? Está en una transición y con mucho retraso. Se le dio 8 años para su implementación y no fue suficiente, y los gobiernos de los estados no se meten, no toman su responsabilidad. Ese es el fondo del tema. Sí deben participar las Fuerzas Armadas. En Nezahualcóyotl participan las Fuerzas Armadas, pero ¿sabes cómo? Con el poder que tienen de inteligencia, de investigación y todo eso. No necesitan estar permanentemente con nosotros ahí. Sí hay una colaboración con ellos, para que no se satanice tampoco a las Fuerzas Armadas, porque no es que esté mal, es cómo las estamos usando.
Así es. Senador, muchas gracias por estar aquí y en algún otro momento podríamos seguir ampliando esta conversación. Muchas gracias. Hecho, gracias. Felices fiestas. Gracias igualmente. Que estés muy bien. Gracias, senador Luis Sánchez.